Y yo te presento. Terremoto. Dayana. Ya, vamos a comenzar entonces. Tío Bruno. Si este es el tío Bruno. Para los que no lo conocen, ahí lo tenéis. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de nuestro Jueves Minero. Hoy día tenemos a una interesante expositora que es la doctora Diana Comte, sismóloga, doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diana ha liderado numerosos proyectos científicos orientados principalmente a la sismotectónica, peligro sísmico y tomografía sísmica. Ha investigado la secuencia sísmica de los terremotos de Chile y Perú durante los últimos 30 años. Le vamos a pedir que venga a contarnos eso en estos días. Ahora sí quiere. También. No, dejémoslo para la próxima. Es autora de 48 artículos ISI y cuenta con más de 1.200 citas. No voy a hacer ningún comentario. Recientemente ha orientado su investigación a disminuir la escala de la tomografía sísmica pasiva a nivel de distrito y mina, con el objeto de definir la estructura 3D de los cuerpos intrusivos asociados a yacimientos minerales. No sé qué significa eso, pero suena bonito. Actualmente es profesora titular del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, más conocida como la Escuela, y directora de I+D del AMTC, a cargo del grupo Geological Resources Exploration and Characterization and Modeling, grupo que está principalmente orientado a la identificación de los factores críticos que favorecen la génesis y emplazamiento de los grandes yacimientos. Además supervisa estudiantes postdoctorales, doctorales, de maestría y de grado de la Universidad de Chile. Esta tarde nos expondrá sobre tomografía sísmica, técnica geofísica que puede ayudar a la exploración de yacimientos en países sísmicos como el nuestro. Así que para los que andan buscando yacimientos está... Diana, todo suyo el público. ¿Todo mío, todos? Todos. Todos y todas. Ay, vamos a ver, aquí tengo la luz. Ok, gracias por venir, porque en realidad estamos todos bien cansados. No tengo idea cuánto tiempo tengo para la presentación. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo tengo? Dígame usted. ¿Cuánto tiempo tengo, jefe? 3 horas, ya, listo. Ah, ya, perfecto. Entonces, igual la voy a tratar de hacer corta y lo más entretenida posible. ¿Cuál es la idea? Existe algo que probablemente ustedes no conocen, que es el AMTC. Porque cuando uno llega a una parte y le dice, buenas tardes, Diana Comte, Universidad de Chile, todo el mundo entiende eso. Pero cuando uno llega a Diana Comte, AMTC, te dicen, ¿qué? El AMTC fue creado hace 10 años y el Centro de Tecnologías para la Minería. No es un centro minero, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos varios grupos, uno de esos grupos es exploración y modelamiento de yacimientos, y ahora tenemos una extensión por 3 años más, después quién sabe qué es lo que va a pasar. Y la idea es, yo lidero el grupo 1, hay 4 grupos más, y la idea es que yo les cuente la tomografía sísmica. Y una de las motivaciones principales es el hecho que, al igual que, me imagino que todos ustedes saben, que la profundidad de los yacimientos cada vez es mayor. Y vale decir que prácticamente todo lo que tenga algún tipo de evidencia, no sé si todo, pero la gran parte de lo que tiene evidencia superficial, o es conocido, o está siendo explotado, o ya fue explotado. ¿De acuerdo? Entonces, si uno ve en esta gráfica, claro, si yo pudiera ver el puntero, lo encontré el puntero. Entonces, lo que está aquí corresponde a la profundidad del yacimiento, del depósito, y aquí está el tiempo, y ustedes ven que a medida que ha pasado el tiempo, la profundidad de los yacimientos es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una realidad. Otra realidad que también refuerza la anterior es, por ejemplo, si uno compara cómo era hace muchísimo tiempo atrás, y hace muchísimo tiempo atrás, entre los años 75 y 90, por ejemplo, la gran mayoría de los descubrimientos tenían evidencias superficiales. Y a medida que ha pasado el tiempo, ahora las nuevas o los más recientes
corresponden a zonas cubiertas o son yacimientos ciegos. Una cosa interesante que no la tengo aquí es que hay muchos, por lo menos hay más de uno, hay varios, nuevos descubrimientos que están muy cerca de yacimientos que ya son conocidos, y ustedes saben, en el norte de Chile, cerca de Chuqui, todo lo que se explora hacia el norte y hacia el sureste, que es reciente, está cerca de estas grandes estructuras. Entonces tenemos un hecho que la profundidad de los yacimientos ha aumentado en los nuevos descubrimientos, y tenemos otro hecho, que ustedes saben que Chile es un país sísmico, y a nosotros nos encanta decir es que nosotros somos el país más sísmico del mundo, que no tiene ninguna importancia. Nosotros somos un país sísmico, nuestros hermanos peruanos, incluso Ecuador, que tienen hartos problemas en estos tiempos, los dos países, pero tienen igual una sismicidad tan alta como la de nosotros, y por lo tanto esta técnica sirve para cualquier país que sea sísmico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los últimos terremotos, en 2010 un 8.8, el 2014 Iquique, o sea, Pisagua, 8.2, después de haber esperado tanto tiempo el terremoto en el norte de Chile, pero tanto tiempo, que venía un terremoto gigantesco y vino un 8.2. Chiquitito, no pasó nada. Y un 8.4 en Illapel, que viene a corresponder como el equivalente de lo que se esperaba de 1949. Y en este momento lo que uno está esperando, entre otras cosas, por supuesto, es el segmento asociado al terremoto de Copiapó de 1922. Entonces, bueno, hay mucha sismicidad, ustedes lo saben, hay todo tipo de este es un perfil, esto es profundidad, y esto es, ahí están las longitudes, y uno tiene aquí la subducción, y uno tiene sismos interplaca, intraplaca, superficiales, y todos esos sismos a mí me sirven. Y en el fondo, más allá que dedicarse a la predicción o el pronóstico, que es tremendamente complejo, es mucho más entretenido poder usarlos. De hecho, yo doy un curso que se llama Terremotos, Usos y Abusos, ¿de acuerdo? Porque la tomografía es una forma de usar los terremotos. Cuando ocurre un terremoto, se generan básicamente dos tipos de onda, la onda P y la onda S. Por eso es que cuando la gente dice, ¡ay, sentiste el sismo! Entonces, ¡ay, no, yo sentí dos! No, lo que pasa es que sintieron la P y la S, y después vienen las ondas superficiales, y todo lo que uno observa aquí es producto de la interacción de estas dos ondas con el medio. ¿Ya? Entonces, la tomografía sísmica es una metodología que ha sido usada durante mucho tiempo a escalas globales, a escalas regionales, en general para definir fenómenos como la subducción. ¿De acuerdo? Y lo que hace es capturar, es como recuperar la información que tienen las ondas sísmicas respecto de la trayectoria por donde pasaron. O sea, tienen como una especie, entre comillas, de memoria. Nosotros en la BTC construimos nuestras propias estaciones, que son de bajo costo, porque en general nosotros tenemos que instalar, a mí me gusta instalar muchas estaciones. En este momento tenemos 88 estaciones en la zona de Copiapó, y las vamos a trasladar hacia el norte, de Taltal hasta el norte de la península de Mejillones, y entonces los precios en general de las estaciones son caras, entonces nosotros desarrollamos nuestras propias estaciones, nosotros vamos a terreno, instalamos, hacemos el procesamiento, y esto es algo que probablemente a ustedes no les impacte, pero cuando yo lo digo, por ejemplo, recién vino el Comité Científico Internacional, entonces yo les dije, pero esta tecnología es verde, y es verde porque en realidad yo no necesito permisos. Por ejemplo, hay otro tipo de técnicas geofísicas que son muy buenas y que son complementarias a esta. Pero, por ejemplo, es difícil conseguir permisos, por ejemplo, para trabajar en glaciares. ¿De acuerdo? La fuente que yo uso son los terremotos, que afortunadamente ocurren independiente de mí. Porque si dependiera de mí, yo igual me encantaría mandar algunos terremotos a algunas partes. Entonces, en ese sentido es verde, porque en realidad incluso yo puedo rodear un glaciar, puedo instalarlo en los alrededores donde está permitido, y lo único que tengo que hacer es medir los terremotos y generar la información que está, por ejemplo, debajo del glaciar. Y por eso es verde, y eso le encanta a la gente. Bueno, en realidad, esto lo único que dice es que es un proceso de inversión matemático formal que utiliza solamente los tiempos de llegada de las ondas P y las ondas S, y
las localizaciones de las estaciones. Entonces, cuando uno quiere hacer una tomografía sísmica, entonces uno estudia, analiza la zona, distribuye, estos triangulitos son las estaciones, va a terreno, que es la parte más entretenida, mantiene las estaciones, por ejemplo, en el norte de Chile, es que es fantástico porque tiene mucha sismicidad, uno demora, no sé, 3, 4 meses y ya tiene la información suficiente. En cambio, por ejemplo, yo trabajé 3 años entre la Junta y Villa O'Higgins para poder tener sismicidad para hacer una tomografía. Porque la densidad, ustedes pueden ver en la anterior, de sismicidad disminuye hacia el sur. Pero en general, sí, 3, 4 meses en el norte de Chile funciona bastante bien. Entonces uno registra muchos sismos y comienza con un modelo 1D, que solamente tiene, aumenta la velocidad con la profundidad, genera una grilla, toma la zona donde va a estudiar y hace una torta panqueque y genera una grilla que en este momento puede ser muy flexible. Al principio era bastante rígida, ahora es bastante flexible en el sentido de los tamaños de los diferentes componentes de la grilla. Y lo que hace es determinar para cada elemento de la grilla el valor de la velocidad de la onda P, de la velocidad de la onda S y en forma independiente de la razón de BP sobre BS. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque además de todas las propiedades que puede tener la onda S, que no se propaga en medio fluido, que la onda P, que no sé qué, que está relacionada con medio fracturado, es que la razón es inversamente proporcional a la rigidez. Y entonces, cada vez que yo tengo un BP ABS, un BP sobre BS alto, significa que yo estoy en una zona que está más fracturada, que puede tener presencia de fluido. Esto no es para buscar agua, ¿ya? Es presencia de fluido, pero una zona más fracturada. Y cuando yo tengo un alta rigidez, que significa un bajo BP sobre BS, significa que yo tengo una zona muy rígida, muy compacta. Entonces, en la tomografía que les voy a mostrar a continuación, todo lo que es rojo va a corresponder a, por ejemplo, intrusivo, batolitos y cuerpos muy poco fracturados. Y lo que esté en azul en general corresponde a presencia de fluidos y a mayor grado de fracturamiento. Entonces, el primer ejemplo, norte de Chile. Durante 25 años, cada uno de estos puntitos de este lado corresponde a estaciones sismológicas. Entonces, durante 25 años yo instalé estaciones sismológicas como loca en el norte de Chile y cada cual la instala como puede, pero no importa. Y junté toda esa información y utilicé 360 estaciones y como 30.000 sismos. Tengo un artículo que está publicado el año 2016, lo que están a la derecha aquí es la sismicidad. Esto corresponde a básicamente las réplicas, la mayor cantidad de réplicas del terremoto del 2014 y lo que se obtiene es esto. Entonces vamos a ver si esta cuestión funciona. Entonces, la teoría dice, bueno, aquí está el Codo de Arica, aquí está la fosa, aquí está la península Mejillones y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que tengo que sacar el puntero. Ok, ahí sí. Entonces vamos a ver perfiles, les voy a mostrar, ahí viene, es lento la historia, pero bueno. Entonces, estos perfiles que van aquí, ustedes van a ir viendo, tienen 150 kilómetros de profundidad, ¿de acuerdo? Y básicamente esto es parte del manto hidratado y uno empieza a observar en el norte de Chile que existen estas zonas de bajo BPABS que corresponden a estos intrusivos y razonablemente, y esto es una evidencia que fue determinada hace muchísimo tiempo en un anillo que tuvimos con Gonzalo, no con esta tomografía sino que hace demasiado tiempo, estas estructuras que presentan una anomalía roja, vale decir, una zona con alto grado de rigidez, están bien, por ejemplo, asociadas a
los grandes yacimientos que se conocen. Así se ve Cerro Colorado, recuerden que esto es profundidad y esto es la altura de Cerro Colorado. Así se ve Chuquicamata. Es interesante, esta sismicidad, estos puntitos naranjitos que si se observan ahí, corresponden a la sismicidad de la falla oeste. Entonces es súper bueno que todo el mundo sepa, la falla oeste es sísmicamente activa, así que ojo cuando lleguen muy cerca porque de verdad es una zona sísmicamente activa, sismicidad superficial muy importante. Y así se ve, por ejemplo, Mantos Blancos. El mismo ejercicio se hizo por ejemplo, en la zona central de Chile, reunimos toda la cantidad de estaciones que pudimos y obtuvimos, tengo que salir de nuevo de aquí y volver ahí, y aquí está. Y este es otro video que corresponde, vamos, tú puedes. Y hay zonas donde empieza a ver, en Chile Central hay menos de estos, menos anomalías rojas, y ustedes van a ver más adelante, bueno, aquí por aquí debería haber una, que no son tan interesantes, pero por ejemplo el Soldado se ve así, ¿ya? Los bronces, Río Blanco, los bronces se ve de esa forma, el Teniente se ve ahí, ¿de acuerdo? De nuevo, estos son 150 kilómetros de profundidad y esto es una tomografía a escala regional. Entonces, bueno, esto era algo que tenía para el Comité Científico Internacional y la pregunta por qué entonces uno quiere estas tomografías regionales, y en el fondo es porque tienen el proceso de, sobre todo los pórfidos cupríferos, de emplazamiento, de depositación y emplazamiento, están íntimamente relacionados con el proceso de subducción. Entonces existe una fusión parcial, existe una deshidratación que genera, que favorece el emplazamiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué quiere hacer tomografías regionales? Porque, bueno, porque tiene que ver con la subducción, y a medida que mientras yo más entienda los procesos de subducción, mejor voy a entender a esa escala. Ahora tengo aquí, por ejemplo, un ejemplo más a escala distrital en el norte de Chile. Esta es una parte del norte de Chile donde se ve el núcleo, que funciona muy bien, y nosotros hicimos, lo que yo le estaba mostrando corresponde a esta zona, donde instalamos muchas estaciones sismológicas, y después cambiamos de escala a la escala mina, donde ahí están los triangulitos rojos, corresponden a las estaciones sismológicas, y obtuvimos resoluciones bastante, para nosotros, probablemente para ustedes no, pero para nosotros el cambio de escala fue importante. Y aquí está la profundidad, 470 metros, y tiene una correspondencia más o menos cercana a uno de los pits de esta mina, y aquí hay otro, el segundo pit que habíamos mostrado antes. Aquí están los dos pits, cada uno tiene su propia anomalía con una capacidad de resolución bastante buena, y nosotros también presentamos con el grupo, con los dueños de esta mina en Australia, con el representante en Australia, el BP, y ella, Heather, estaba segura que esto era un sinclinal que se ajustaba muy bien a las medidas geológicas que tenían en la zona. A escala distrital, nosotros trabajamos en la alta cordillera, en condiciones bastante hermosas, complicadas, y se hizo todo con helicóptero. Lo bueno es que estas estaciones funcionaron bien a pesar de las condiciones, y nosotros también, por supuesto. Entonces, ahí está la mina, Chile Central. Entonces ahora cambiamos de escala, de nuevo, y nosotros vamos a ver, aquí estos son 15 kilómetros, y aquí está la estructura que coincide muy bien con la ubicación actual de la mina. Esto se mueve, va hacia abajo y empieza a subir y sube y sube y sube, exactamente donde está ahora el próximo gran yacimiento de Chile Central. ¿Ya? También hicimos recientemente esta experiencia, la vamos a terminar ahora en septiembre, en el norte de Chile, donde aquí hay anomalías aquí hay otra anomalía que no es tan importante. Sin embargo, esto que está aquí corresponde a una mina que está en funcionamiento en el norte de Chile, y esto posiblemente fue identificado como un posible target de exploración
por ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos, por ejemplo, en realidad parte de las estaciones que yo le decía, las 88 estaciones que instalamos en el norte de Chile, que ahí no se ven bien en realidad, claro, están muy amarillas. Bueno, aquí en esta zona, yo le voy a mostrar con el puntero, en esta zona hay muchas estaciones y si ustedes no las ven es porque tienen color amarillo, pero lo que hicimos nosotros fue, en realidad estas estaciones fueron instaladas justo a principios de enero, a fines de diciembre y principios de enero, y en enero ocurrió un sismo en esta zona que estaba muy bien cubierto, pero como nosotros hemos avanzado con la tomografía, este es un ejemplo, no es la última versión de la tomografía, pero así se ven, por ejemplo, algunas de los yacimientos que existen en la zona. ¿De acuerdo? Y lo último, porque sí me interesa escucharlos y conversar con ustedes, es el hecho que esta historia de la tomografía sísmica, hay tres cosas importantes que quiero decir. Una, esto no es, oiga, si usted quiere saber dónde está el próximo gran yacimiento, contrátenme. No es así. Esto es una herramienta complementaria, ¿de acuerdo? O sea, uno puede ayudar, por ejemplo, a definir, dependiendo del grado de densidad y del grado de detalle que logre en la zona que está estudiando, uno puede de alguna manera definir las profundidades, apoyar una campaña, por ejemplo, de sondaje, ¿de acuerdo? Esto no reemplaza un sondaje bajo ningún punto de vista, ¿ya? Y esto, tengo otros ejemplos donde efectivamente funcionan muy bien los resultados con el MT, con la magnetotelúrica, conversan muy bien y trabajando las dos técnicas en conjunto es mucho mejor. Entonces, lo primero que nada, porque siempre me preguntan, ¿y cuántos falsos positivos? No es un problema de falsos positivos, un problema es que esta es una metodología que combinada con otra, y por supuesto la geología es también importante, permite una mejor aproximación a esta historia de, no sé si descubrir, pero por lo menos generar mejores opciones de futuros targets, de exploración. La otra cosa es, la tomografía sísmica, si efectivamente bien no es el método así para decir, ya, ahí está la próxima escondida, sirve, y eso sí es bien. Por ejemplo, si Bruno tiene una propiedad minera y me dice, oye Diana, sé que más estoy pagando mucho, en realidad no pagan mucho, pero no importa, pero supongamos que se pagará mucho por la propiedad minera y no sé si hay algo ahí. Entonces yo voy y le digo, ya Bruno, no te preocupes, voy, instalo mis estaciones y no veo ni una anomalía debajo de PABS. Yo sí le puedo decir, eso sí que le puedo decir a Bruno, mira Bruno, pórfido cuprífero aquí no hay. Eso sí. Ahora, si veo una anomalía, yo no le puedo decir, mira Bruno, aquí está la próxima escondida, porque eso yo no lo hago, ¿de acuerdo? Pero lo otro sí, porque es muy claro. O sea, la evidencia tiene un montón de más ejemplos. Y lo último que quería decir es, hay modelos que están relacionados con el proceso de emplazamiento de estos grandes y de los pequeños, me imagino también, yacimientos, que tienen asociada una falla. Yo les mostraba la sismicidad de la falla oeste, ¿de acuerdo? Tenemos la falla del Fierro, tenemos muchos yacimientos que están asociados a fallas. La sismicidad superficial de esas fallas, lamentablemente, por la distribución de estaciones, por la distancia entre las estaciones, no puede ser bien determinada ni por el actual centro sismológico, ni por el antiguo Servicio Sismológico Nacional, y mucho menos por el USGS o por las redes globales. Esa sismicidad solo puede ser determinada bien con datos locales. Y en la medida que nosotros tengamos un modelo de velocidades más preciso, nosotros vamos a estar en mejores condiciones para representar y caracterizar la sismicidad superficial. Entonces, ese es más o menos el abanico de posibilidades que ofrece esta tecnología. Si quieren ver el video o alguno de los videos, me dicen, y dispuesta a cualquier tipo de pregunta relacionada con la charla. ¿Cuál? ¿Cuál de todo? Porque yo tengo harto. Vamos con el primero.
Entonces tengo que salir del modo lápiz. Ahí está. Ahí pierdo el lápiz, ese es el problema. Claro, es que no les podemos. Yo aquí les veo la manito para mostrarles las anomalías que están en esa zona. Pero ahí viene de nuevo, fíjense bien, aparece. Están relativamente cercas unas de otras, sobre todo en esa zona. Más al sur hay una zona que está mucho más. Bueno, y ahí se acaba el radio de cobertura de la red. Nosotros ahora vamos a reinstalar hasta aquí, desde Taltal hasta esta zona de costa cordillera, para tener una mejor resolución en la parte sur, porque en la parte sur tenemos una resolución más mala. Otro video, preguntas, comentarios, jugos, lo que usted quiera, mijito. ¿Hasta qué tamaño del cuerpo? No, sí, pero sí lo escucha, ¿hasta qué tamaño de cuerpo? ¿Hasta qué tamaño de cuerpo se puede detectar? Porque esos son mega yacimientos. Exacto, los otros, por ejemplo, los que yo te mostraba están a profundidades bastante más someras. Cuando tienes casos como el de aquí, tienes ahí, nosotros, esto de aquí el puntero. Estos son 2 kilómetros por 1 kilómetro, ¿de acuerdo? Entonces con esas estaciones uno, claro, tiene resoluciones del orden de los centenares de metros, que no es equivalente a por ejemplo, otra técnica geofísica, ¿de acuerdo? En algún minuto mostré con un cubo Rubik. Ah, sí, no, ese 70 metros. ¿De qué tamaño son los bloques? 70 metros. 70 por 70. Gracias. Lo que pasa es que el IFROC da la posibilidad de presentar los modelos 3D modo continuos como eso, o en el modelo de cubo. ¿Preguntas o jugos? Dígame, corazón. La diferencia de precisión con respecto a la profundidad, mientras más profunda la anomalía, ¿es más preciso digamos, el indicio que muestra tu técnica o es lo mismo? No, no es lo mismo. En realidad la resolución la da la distancia entre las estaciones. Esa es la historia. La tomografía sísmica es básicamente no es básicamente, pero es muy parecido, pero conceptualmente es lo mismo que las ecotomografías que uno se hace, que ve la guaguita, que ve igualito al papá, al abuelito. Entonces, la capacidad de detalle, en el caso de la tomografía sísmica, tiene que ver, por supuesto, con una gran reducción de sismo y con la distancia entre las estaciones. O sea, si yo tengo distancias de, no sé, 40 kilómetros, 30 kilómetros entre las estaciones, claro, voy a poder resolver, como se veía, por ejemplo, en el caso anterior. En este mismo caso es un buen ejemplo, porque cuando nosotros teníamos esta distribución, que es bastante más grande, estos son 2 kilómetros por 1 kilómetro, que está abajo, chiquitito, cuando teníamos esta distribución, nosotros veíamos una mancha roja gigantesca, bueno, no gigantesca, pero mucho menos definida, que cuando bajamos nosotros la resolución con estaciones más cercanas, que logramos 470 metros. En el fondo, todo lo da la distancia entre las estaciones. Eso. Y para lograr esos 70 por 70 por 70 metros, ¿cuántas estaciones más o menos se en esa área, 18 estaciones. Claro que igual varias murieron. Lamentablemente sí me entregaron así como pedacitos de estación, porque claro, hicieron un camino, no estuvieron bien cercadas. Como estábamos dentro de la operación, entonces claro, pero fue trágico. Pero fueron reemplazados, o sea, nada es para siempre. Je les écoute. Antes de la pregunta les quería contar, a lo mejor Diana no sabía, nosotros pedimos el micrófono porque estamos transmitiendo todo esto por Facebook Live, así que tú estás saliendo al mundo en este minuto. Y ustedes Mundo, también. ¿cómo estás?
capaz que te pregunte algo el mundo. Oye, Diana, ¿podrías hacer una relación entre superficie cubierta, número de estaciones de sísmica y tiempo que necesitas para tener un diagnóstico de esa zona? A ver, el tiempo es solamente con la capacidad de la zona de generar sismo, ¿de acuerdo? O sea, ahí no tiene que ver con, yo puedo instalar 800 estaciones entre Raúl Marín Balmaceda y Villa O'Higgins, 800, una al lado, incluyendo todas las islas, llegando justo hasta el límite con Argentina, y los 3 años o 4 años me los voy a tener que, o sea, igual utilizar, porque la capacidad de generar sismos en esa zona es baja, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una cosa. El tiempo de duración del experimento tiene que ver con cuántos sismos genera la zona. Entonces, por ejemplo, en el norte de Chile, claro, yo diría que, no sé, entre Arica y el norte de la península de Mejillones, por ahí, yo creo que con 4 o 5 meses, está bien, ¿de acuerdo? No sé, yo diría entre la península de Mejillones y el sur de Taltal, también diría 4 o 5 meses. ¿Ya? Y ahí ya va aumentando el tiempo de permanencia de las estaciones hacia el sur. En Chile Central igual es más complejo, pero Chile Central es complejo por varios motivos. O sea, primero porque tienes que pedirle permiso a la gente. Y en general la gente que es más humilde tiene ni un problema que uno le instale la... Primero, ellos tienen que estar seguros que no es una bomba, porque ellos lo primero que ven es, es una bomba. ¿Ya? Pero después que finalmente creen que eso no es una bomba, la gente humilde no tiene ni un problema que uno le instale las estaciones. Los fundos gigantescos y de la historia es un lío, digamos, el pedir los permisos. Entonces, y eso, y además que la sismicidad es muy baja, es más baja y va siendo más baja. Entonces, yo diría que un experimento en, no sé, desde San Felipe más o menos hasta Rancagua, claro, 4 o 5 meses es poco. Yo pienso que unos 6 o 7 meses, ¿de acuerdo? Con todas las limitaciones que tiene. En el norte de Chile es mucho más simple, o sea, es mucho más simple porque prácticamente no hay que pedirle permiso a nadie, ¿de acuerdo? O sea, es cuestión de... Hay que ocultarlas bien, eso sí, pero el problema, y más al sur, digamos, más tiempo. Eso con respecto a la duración. Ahora, con respecto a la distancia entre las estaciones, depende, porque, por ejemplo, el experimento que yo les mostraba, de aquí, tengo que sacar esto es, ahí está. Este es un experimento que, sin ser regional, es un experimento de 50 por 70 kilómetros cuadrados. Y nosotros instalamos 2 tandas de como 40 estaciones. ¿De acuerdo? Entonces, al final, para la tomografía total, utilizamos del orden de 80 estaciones, ¿ya? En esa área. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que uno tendería a hacer? Entonces uno dice, oh, mira, sí, mira, se ve cerro ahí, extraordinario, y no sé qué, y hay otra anomalía, y que no sé qué es, y no sé qué, se parece a algo que ellos dicen alguna vez que había. Entonces, claro, cuando uno ya tiene identificada, no está el puntero, perdón, odio esta cuestión. Entonces uno tiene identificada esta, es imposible tal, y entonces claro, lo que corresponde ahí es decir, ya, perfecto, en vez de instalar en los 70 por 50 kilómetros cuadrados, voy y tiro las 80 estaciones en torno a esta zona para definir mejor el depósito, el yacimiento, el tumor. Lo que haya. Lo que le venga ahí. Y la tercera cosa que quería decir, ahora me acordé, es que, si bien es cierto, esta anomalía de bajo de PBS no hay en el norte de Chile ni un gran yacimiento que no tenga una anomalía de bajo de PBS debajo, ni en Chile Central tampoco, ¿de acuerdo? Si bien eso es cierto, cada vez que yo veo una anomalía de bajo de PBS, yo no le puedo decir si está mineralizado, qué grado de alteración tiene. Eso yo no lo puedo hacer, ¿ya? Yo le puedo decir dónde y más o menos cómo, y hasta ahí llega, por el momento.
tenemos un proyecto con todos estos chiquillos de inteligencia artificial, machine learning y todas esas cuestiones, para cruzar datos de sondaje y de alteraciones con los datos de la tomografía para estadísticamente ver si uno puede decir algo eventualmente. Ya, lo que usted quiera. El micrófono porque el mundo no lo va a escuchar. Las anomalías sísmicas debieran estar asociadas a las fallas. ¿Eso es así o se ven independientes de las zonas de fallas, que hay anomalías y no hay fallas, que sería, a mi entender, raro? No, las anomalías afortunadamente son harto más profundas que las fallas. En general las fallas superficiales uno piensa así cuando mucho, no sé, del orden de decenas de kilómetros, y una cuestión gigantesca. Y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos una anomalía que además que es súper linda. No, eso está acá. Profundidades bastante mucho mayores. Mira, yo quiero volver atrás, pero tiene que terminar para poder volver. Ahí está. Por ejemplo, si hay algo que, claro que si esto volviera sería estupendo. Ahí está. Si hay una cuestión que es entretenida aquí es, por ejemplo, claro, aquí están las anomalías rojas. ¿Y qué diablos son todas estas cosas? ¿Se fijan? Es que no les puedo indicar, pero que es todo lo azul. Todo lo que ustedes ven como azul ahí. Que está rodeando súper bonitamente nuestras anomalías. Y son justamente si se pueden interpretar, una de las tantas interpretaciones, es que corresponden a los canales de fluidos que permiten la presencia que favorecieron eventualmente el emplazamiento del yacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si por ejemplo uno ve estas, o ve las del norte de Chile, claro, o sea, esta es una anomalía, pero aquí hay otras anomalías que están ahí, y estos son 150 kilómetros de profundidad, y de verdad, aquí abajo fallas no hay. Aquí hay un contacto sismogénico interplaca, a través del cual uno puede generar grandes terremotos, pero eso no es una falla. ¿Ya? Hay gente que le gusta decir que es falla, pero eso no es una falla. Porque tienes en contacto dos materiales que no son iguales y que se mueven uno con respecto a otro de vez en cuando. A veces se mueven mucho y es fantástico y generamos grandes terremotos, y a veces esperamos grandes terremotos y generamos uno chiquitito como el 8.2 del norte de Chile. En la zona de Bruno, en El Salvador, ¿hay ¿La zona de sismicidad como para esperar Bruno? mucho tiempo, sí? Alrededor de El Salvador. Lo que pasa es que esa zona está cubierta ahora por estas tomografías regionales, pero todavía no tenemos esos datos. O sea, tenemos que procesarlos. No, claro, lo que pasa es que tenemos que terminar todo lo que tenemos que hacer, ir, tomar esas estaciones, ordeñarlas, o sea, sacar todos los datos, procesarlos, y esas mismas estaciones las vamos a instalar hacia el norte. Entonces, exacto. Porque de verdad yo creo que estas tomografías sísmicas, en algún momento, no sé cuándo, deberían, sobre todo estas escalas regionales, deberían ser parte de lo que el CERNA-GEOMIN ofrece, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, la mayor cantidad de lo que uno pueda tener mapeado, uno lo puede organizar, coordinar y entregar, digamos, porque al final los terremotos no son nuestros. Y las riquezas deberían ser nuestras, digamos, pero por lo menos la información que uno está obteniendo debería ser, claro, pública y estatal, no sea la universidad, todavía no, ahora no, pero claro, existen varias ¿cómo se llama?, instancias en que se está solicitando que la información de las mineras sea pública, y yo creo que eso es más complejo. Pero en este caso, por ejemplo, de este tipo de estudio, que se hace en la Universidad de Chile, claro, debería generarse mapas y estos datos entregarse, digamos, al público en general. Y no, yo digo esto porque esta tomografía a mí me han tratado así, no, pero ¿cuánto vale la tomografía? Digo yo, no, la cuestión no es así. O sea, si quieres vemos una zona que te interese, instalamos las estaciones, qué sé yo,
Pero no, la tomografía no se vende. ¿Me entiendes? Así como antes la Universidad de Chile, ¿te acordás tú? La Universidad de Chile no se vende. Igual se vendió, que da lo mismo. Hola. Dígame, mi ¿Le mamá. hago una consulta? Lo que usted quiera. Si esta técnica suya la ha aplicado. No, no es mía. No. ¿La ha aplicado? La voy a patentar ahora. ¿La ha aplicado a los salares? No. Yo quería, porque lo que pasa es que uno de los nuevos proyectos de... A ver, A salares en que hay, podemos decir que los primeros 100 metros. O los yo creo primeros 30 que... metros. Claro, no. O sea, definitivamente no, y estoy segura que otras técnicas geofísicas son harto más adecuadas ahí. Lo que yo sí le puedo decir es que en los salares la velocidad de la onda esa se atenúa. O sea, uno puede ver el salar. Ahora, determinar profundidades de centenares de metros, yo nunca lo he hecho, pero lo podríamos hacer si El usted quiere. salar es una mezcla, podríamos decir, una mezcla de sal, de anita, que tiene funciones con salmuera. Entonces lo que se busca es que si bajo los 60 o bajo los 3 metros, la capa de anita está sin obstrucciones. No, sí, yo se entiendo, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, en el AMTC se generan 2 proyectos nuevos con esta historia del litio y no sé qué, y uno de esos proyectos contempla determinar los espesor y todo, un poco por donde va usted, y eventualmente a lo mejor voy a tener la oportunidad de hacerlo, pero en realidad ahí yo he instalado estaciones sismológicas en salares, pero no para estudiar el salar, y es una duro, no, me he roto las manos en eso. Pero sí, o sea, eventualmente lo podríamos hacer, digamos, en el AMTC, dentro de este contexto de los proyectos de litio, de las cuencas y no sé qué, las paleosuperficies. Pero ojo, digamos, yo creo que igual tendrían que ser muchas estaciones y en áreas muy pequeñas, porque hay otras técnicas geofísicas que estos decenas de metros dan una mucha mejor resolución, que pueden ser complementarios, digamos, pero a escalas grandes sí funciona bastante bien. Pero, mijito, yo... Estoy pensando en la mediana minería. Terminan de preguntarme y me voy, o sea... Pensando en la mediana minería, Sí. hay una aplicabilidad y un orden de magnitud de costos comparándolas con otras técnicas geofísicas. No, o sea, magnitud de costo no te puedo dar con otras técnicas, pero sí te puedo decir que es harto más barato que las campañas de los sondajes. Eso sí. O sea, es como el metro sondaje, de verdad que esto... sí, ¿ya? La mediana minería, claro, lo que pasa es que mediana minería cubre un espectro súper grande, ¿ya? Porque, claro, hay cosas muy, muy chicas y cosas que realmente de mediana tienen poco, ¿ya? Entonces, depende. Depende del tamaño del cuerpo que se quiera determinar. Y además la otra cuestión entretenida que tiene esto, que también que tampoco lo mencioné, es el hecho que también ayuda a la parte de planificación, porque el mismo hecho de tener una zona donde hay un yacimiento existente y donde después, se descubre otro potencial yacimiento y se tiene que destruir toda una ciudad y el hospital de Chuy y todo eso, claro, eso se evitaría con esto, porque hace una tomografía general y dice, mira, ¿dónde voy a poner dónde voy a emplazar mi lugar? En un lugar donde por lo menos no hayan anomalías debajo de PABS, pues donde no haya ni una posibilidad de tener un pórfido debajo, ¿me entiendes? Entonces, en el caso de la pequeña minería, si no es tan pequeña, claro, igual puede apoyar. Si es muy, muy chica no tiene sentido, además que no... En una de las láminas, salía Andacollo y el Indio. Es que no me acuerdo, espérate, déjame... Sí. Ahí. Es que son las últimas, es que no sé si salían esas. Lo que Estaba... pasa es que esa la preparé justo, esta es una tomografía que de hecho dejé otra corriendo. No, es que interesante que no sea cobre, por eso que... Sí, lo que pasa es que esto es... yo tengo que presentar los resultados de esta... puntero láser, ahí está. Yo tengo que presentar los resultados de estas estaciones, de esta parte de la red, en diciembre en San Francisco, ya en la American Geophysical Union Fall Meeting. Entonces, claro, yo estoy corriendo las tomografías y antes de venir dije, pero veamos cómo va esta. Entonces, vi cómo iba y tenía unas anomalías debajo de PABS, entonces vi los principales, a mi parecer,
que estaban en la zona y traté de ver cómo se veían. Eso es todo. ¿Me entiendes? O sea, no... Esto es, de hecho, si ustedes pudieran tocarlo, está tibiecito, porque ya se está enfriando, pero... Claro, pero hay información. En esa zona voy a tener buena información en algún momento pronto. Pero yo estaba mirando ahí qué es lo que... de qué manera podía contarles algo más, mucho, como de hoy día en la tarde. Pero igual hay una parte que quiero suavizar, entonces... Pero es parte de la historia. ¿Finito? No. No quiere. No quieren que... ¿Estoy aquí? No, no estoy pegada. Ah, este no. Tenemos una consulta desde el extranjero, no, desde Antofagasta no. Antofagasta. Nuestro colega Vidal. Dice, yo no entiendo la pregunta, así que la voy a leer tal cual. Dice, ¿cuál es el alcance hoy de lectura radial? Sobre todo en pozos o perforaciones para voladuras, para zonas complejas. ¿Me la podrías repetir de nuevo? Porque de verdad que no... Sí. Dime, ¿cuál es el alcance hoy de lectura radial? Sobre todo en pozos o perforaciones para voladuras, para zonas complejas. Creo, pero yo creo que aquí en la sala hay gente que me puede ayudar, que se refiere a las tomografías sísmicas que se hacen a lo largo de los pozos, me imagino. ¿Me entiendes? ¿Puede ser? ¿Me entiendes? Porque de verdad no lo entiendo y yo feliz. Es que no sé, a lo mejor yo no fui suficientemente clara, no sé, pero feliz le averiguo y le digo. Después. Eso se hace. Eso se hace. No, eso se hace y se cruza, digamos, pero es una técnica geofísica a otra escala. No, eso se hace. Y yo pienso que por ahí va la pregunta, pero no es esto. ¿El MT? No, pero el MT no se introduce. Bueno, no sé. Ahí yo tengo gente que es súper capo. Dice, pero claro, si es cierto. Pero le iba a hacer una pregunta. Corrigió una serie de métodos súper importantes. Nunca lo publicó, pero la verdad que me costó. Una consulta. Siempre lo veía y le decía, ¿cuándo voy a publicar? Y aquí estamos. Dígame, corazón. No, que estamos de acuerdo que define cuerpos masivos y de ciertas Claro, dimensiones. imagínate. Pero ¿qué pasa con mantos potentes o con vetas potentes? ¿Puede algo? No. ¿Nada? ¿O no valdría la pena, digamos? No sé, no es un problema que valga la pena o no, pero por ejemplo, es que ahí estamos hablando de una escala mucho más chica. ¿Cuánto? No sé, 100, 200 metros de potencia. Podría ser. Claro, pero sí, claro. Porque todas esas vetillas de oro y vetas eso no. Pero lo otro sí, o sea, depende del tamaño. Bruno. Pero podemos pensar, Ana, que esto es, claro, una exploración primaria, ¿no es cierto? Muy interesante esta metodología. Pero echo un poco de menos que antes del sondaje tú no te hayas explayado un poco con la geofísica clásica, digamos, la geofísica sísmica o eléctrica o algo así, para ir de, como quien dice, de mayor a menor, porque No, esto, Bruno, es, sí, yo te esto es entiendo. muy macro, después viene la Sí, geofísica tradicional, ¿no es cierto? Y que todavía es mucho más barata que los sondajes, entonces esta cosa intermedia, porque Es tú no cierto. la has desarrollado un poco. La verdad es que yo quería plantear la parte de la tomografía sísmica, digamos. Los otros métodos igual son bastante conocidos, son bastante utilizados, entonces dije, no le pueden ir a contar cómo se hacen las cosas que hacen todos los días. Es básicamente por eso. Pero es como quien dice Intermedio. complementario. Es o complementario, sea, tú partes es intermedio. con esto, sigue con lo otro, y No. al final viene el sondaje. No, el sondaje que viene al final, eso es al final. Pero por ejemplo, con el resultado en el norte de Chile, con Codelco, claro, ellos están cruzando la información con los datos que ellos tienen de MT, por ejemplo, que funciona bastante bien con MT. O sea, ¿puede definir campañas de sondaje? Yo haría algo intermedio todavía. No, pero no solo con esto. Bruno tiene razón. No solo con esto. Esto es complementario. No, absolutamente. ¿MT dice usted magnetometría? Magnetotelúrica.
Sí, son métodos de campos eléctrico-magnéticos. Claro, No, sí, después viene la IP con resistividad. claro, sí. Métodos potenciales. Sí. Yo tengo una pregunta muy breve. Pensando en generación de información precompetitiva, ¿puede servir esto para reconocimiento de fondos marinos, por ejemplo? Aquí tienes dos, perdón, estaba feliz ahí porque aquí tengo un calor espantoso. Es que ahí hay tres problemas. Un problema es que, uno de los problemas es que, y que es súper interesante para nosotros, pero no por el fondo marino en sí, digamos. Hay una parte en Chile que nosotros queremos hacer que cubre una parte de una cuenca que tiene un fondo marino. Pero en general el problema es los sismómetros del fondo del mar. Yo creo que debe haber sido la primera que instalé hace mucho tiempo frente a Copiapó, hice una campaña con OBS, Ocean Bottom Seismometers. Es caro, es súper caro, ¿de acuerdo? Yo me conseguí esos OBS en Francia y como no tenía dinero del Fondesit que yo tenía el proyecto, la Armada de Chile me apoyó. Entonces en un buque de la Armada instalamos y recogimos los OBS y ahora hay campañas internacionales. El año, fue el 2014, el 2015, 2016, hay barcos que han venido, incluso después del terremoto del 2010, también en una campaña de OBS en el sur de Chile, cuyos datos nosotros no tenemos, ¿ya? Y se instalan OBS y esos tienen información, porque lo mismo esto se hace con los sismómetros en el fondo del mar, con todos los problemas que tiene. O sea, en general los sismómetros en el fondo del mar son bastante más ruidosos, el procesamiento es diferente, pero perfectamente. Y de hecho ahí podría funcionar también muy bien, porque si bien es cierto que a lo mejor no, bueno, tal vez hay contrastes, y lo importante de esta técnica es que tiene que haber contraste con respecto al entorno, nada más. Pero, claro, ese es el problema. Ese es uno de los problemas. O sea, un problema es tener los OBS que son caros, el otro es poder ir e instalarlo. Existe ahora un buque científico que se ha usado bastante, antes había uno pero bien, pero es costoso. Pero la técnica es la misma, es exactamente la misma. Sí, es que yo me corro para acá porque me estoy asando. Es que no la va a ver el mundo ahí. El mundo no. La información se lee directo del sismógrafo o él tiene, este instrumento tiene la capacidad de transmitir la información. No, o sea, primero la información no se ve del sismómetro, no, de la estación sismológica. Lo que uno hace es, de la estación sismológica, uno extrae los datos, los procesa, y ahí después obtiene la tomografía. No es un tomógrafo, no es como cuando uno va y dice, ¡ay, tiene que piedra en el hígado! No es así, ¿ya? Pero tranquilo. Lo segundo, es cierto, uno puede hacer telemetría perfectamente, y yo he instalado estaciones telemétricas. Las que yo he instalado necesitan línea de visión, nada más, ¿de acuerdo? O sea, y pueden haber repetidores, así que no hay ningún problema. Y hay una estación central de registro y después uno captura la información desde ella. Ahora, lo ideal, sobre todo en un país como Chile, es la transmisión satelital. Claro, entonces uno sube, manda la información arriba.